Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del Servicio Informativo de Blue Radio para que usted se actualice rápidamente de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas denunció que el Ministerio de Salud no ha brindado información clara ni verificable sobre el funcionamiento de los equipos básicos de salud, a pesar de que desde el 2022 se han invertido más de 4 billones de pesos en este programa dirigido a población vulnerable. Jessica Gutiérrez. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas denunció que el Ministerio de Salud no ha entregado información clara ni verificable sobre el funcionamiento de los equipos básicos en salud, un programa dirigido a la atención de población vulnerable y en la que, según cifras oficiales, se han invertido más de 4 billones de pesos desde el año 2022. Pues de acuerdo con el gremio, desde agosto del 2025 se solicitó a la cartera de salud datos precisos sobre el número de equipos básicos de salud en operación en el país, su conformación y las modalidades de contratación del personal que los integra. Sin embargo, aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta de fondo de estas solicitudes. La asociación explicó que estos equipos están conformados por profesionales, técnicos y tecnólogos del sector de la salud, encargados de desarrollar acciones de promoción, prevención y atención primaria en distintos territorios. Y tras un video que circula en redes sociales de una agresión de varios pasajeros a un guardia de seguridad del Portal de las Américas de Transmilenio, el sistema confirmó que se trató de un grupo de comerciantes informales que se coló en el sistema y al recibir el llamado de atención agredió a la seguridad del sistema. Nicolás Rodríguez. Los guardias, por evitar colados, resultaron golpeados con puños, patadas y hasta cabezazos, pues en videos de usuarios de redes sociales quedó el momento exacto en que un grupo de personas agrede fuertemente a 2 guardias de seguridad de la empresa Transmilenio en el Portal de las Américas en la tarde del lunes 19 de enero. Como se observa en el video, la discusión comenzó entre los guardias y 2 personas más que literalmente los corretearon por el primer piso del portal. Asimismo, se ve el momento en que llega otro agente con chaqueta roja a defender a su compañero, pero al mismo tiempo es agredido por un sujeto vestido con prendas de color oscuro, quien tenía, como se ve en el video, un bolillo en sus manos. Tras el video que circula en redes sociales, Transmilenio confirmó que se trató de varios comerciantes informales que se colaron en el sistema y al recibir el requerimiento del agente de seguridad lo agredieron con los puños, con patadas y con los palos. Sin embargo, la empresa asegura que los guardias no presentan heridas de gravedad. Por su parte, autoridades confirman que al identificar a los agresores les impusieron sanciones pertinentes por agresión a funcionario público y asimismo por evasión de pasaje en el transporte público. 12 del día, 4 minutos, Nicolás, gracias. Andrea del Pilar Verdugo, que es la esposa del ministro de Justicia encargado Andrés Hidárraga, renunció a su cargo como directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía y la renuncia pues ya fue aceptada por la fiscal general Luz Adriana Camargo. Cali La Peña. Andrea del Pilar Verdugo Parra, esposa del ministro de Justicia encargado Andrés Hidárraga, presentó su renuncia al cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación. La dimisión fue aceptada por la fiscal general Luz Adriana Camargo en medio de una controversia pública que ha expuesto tensiones internas al interior del gobierno nacional. La salida de Verdugo se produce luego de las declaraciones del director de la Unidad Nacional, Augusto Rodríguez, quien aseguró que el ministro Hidárraga tendría mucho poder dentro de la Fiscalía debido al cargo que desempeñaba su esposa en esa entidad. Las afirmaciones fueron hechas en el contexto de la imputación solicitada contra Rodríguez por el caso relacionado con la seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, diligencia que según el jefe de la UNP estaría vinculada a dichas tensiones. 12 del día, 5 minutos, y vamos a la Casa de Nariño porque la Misión de Observación Electoral aseguró que están solicitando una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para la frontera con Venezuela, esto para hacer seguimiento a la situación política del vecino país y cómo puede afectar las elecciones en Colombia. Caterina Vela. Slobodan, lo dijo la directora de la MOE, Alejandra Barrios, durante la Comisión de Seguimiento Electoral que avanza en el Hotel Tequendama de Bogotá y al que asiste el registrador, el director de la UNP, el ministro del Interior, representantes de partidos y otras entidades. Dice la directora que la situación del vecino país puede afectar las elecciones en Colombia y por eso hay que hacer un seguimiento. Nosotros estamos solicitando la realización por primera vez de una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral como esta, pero específica de fronteras. Y es específica de fronteras porque sí tenemos que tener que estarle haciendo un seguimiento detallado a lo que está pasando en el vecino país y las implicaciones que puede tener para las elecciones en Colombia. Tenemos 2 temas que tienen que ver con el sistema electoral colombiano. Las elecciones en el exterior empiezan 8 días antes. Aquí sí que hay unos temas de cierre de fronteras que hay que coordinar con el Ministerio del Interior. Pero
también tenemos presencia de una guerrilla binacional. Dependiendo de lo que pueda pasar en el vecino país, podemos tener retorno de dirigentes, guerrillas, El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a esta propuesta y planteó realizar en el mes de febrero 2 comisiones nacionales de manera descentralizada en Cúcuta y Santa Marta. También se citaría en la primera semana de marzo la última comisión nacional antes de las elecciones de Congreso y las consultas del 8 de marzo. 12 del día, 6 minutos, y Colombia registró la cifra más baja de erradicación de cultivos de coca de la última década, con apenas 8.051 hectáreas eliminadas en todo el año. El informe lo tiene Felipe García. La erradicación manual de cultivos de coca en Colombia tocó en 2025 su nivel más bajo de los últimos 10 años, con apenas 8.051 hectáreas erradicadas en todo el país, según cifras del Ministerio de Defensa. Este dato confirma una tendencia descendente sostenida que se ha profundizado en los últimos años y que dejó incluso meses como enero sin ninguna hectárea intervenida. El balance anual muestra una caída frente a 2024, cuando se habían erradicado 9.403 hectáreas, lo que representa una reducción del 14%. La comparación histórica es aún más contundente, teniendo en cuenta que en 2020 se erradicaron más de 130.000 hectáreas, cifra que se redujo drásticamente en los años siguientes hasta llegar al mínimo registrado en 2025, evidenciando un desplome progresivo de esta estrategia contra las drogas. El comportamiento mensual fue irregular y concentrado en el segundo semestre, sin lograr compensar los bajos niveles del resto del año. En términos prácticos, las cifras reflejan que durante todo 2025 se erradicó menos de 1 hectárea por hora en todo el país. Y la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el alto riesgo en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, esto en el departamento de Risaralda, ante la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo, que obviamente puede afectar a la población civil. Salima Félix. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico en Risaralda, tras identificar un riesgo alto por graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad. Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia. En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su frente Manuel Hernández, el Boche, en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los 3 municipios a través de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle. La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas. El informe advirtió que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado. 12 del día, 9 minutos. Y aumentan las víctimas y la indignación. Esta historia es aterradora que está en Medellín. Al menos 6 mujeres más y hasta hombres estarían entre las víctimas de un reconocido urólogo señalado de violencia sexual contra sus pacientes en Medellín. ¿Cómo es la historia, Héctor David Santamaría? Luego de conocerse públicamente las denuncias de presuntos tocamientos indebidos, acciones extrañas por parte del urólogo Alberto Posada en medio de los procedimientos que realizaba en su consultorio privado en una reconocida clínica de Medellín, la situación se ha agravado. La cantidad de denuncias recibidas por las autoridades, que ya implica por lo menos 26 mujeres, llevó a la administración distrital a habilitar una línea especial para seguir recopilando casos e información que permitan el avance de acciones judiciales contra el señalado victimario. La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina. Por la gravedad y la cantidad de los casos, hemos puesto una línea especial de atención para que todas las mujeres se sientan seguras y puedan recibir la atención necesaria para este caso. La línea es 321-467-7071. Ya por este tipo de acciones, el urólogo Posada había sido sancionado en el año 2013 por un periodo de 6 meses. Y el Ministerio de Minas anunció la creación del primer mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo en el país para garantizar el abastecimiento precisamente de energía. Laura Olarte. El objetivo principal del mecanismo es garantizar el abastecimiento de energía, reducir riesgos futuros por fenómenos climáticos o aumento de la demanda y acelerar la transición energética. Esto significa que por primera vez se podrían firmar contratos de energía de hasta 15 años. En la resolución también se señala que muchos comercializadores no están cumpliendo aún con la obligación legal de comprar entre el 8% y el 10% de su energía a partir de fuentes limpias, como lo exige el Plan Nacional de Desarrollo. Este nuevo mecanismo busca cerrar esa
esa brecha y facilitar el cumplimiento de la norma. La contratación se hará mediante una subasta diseñada para lograr precios justos y estables, reducir la volatilidad del mercado y proteger a los usuarios finales. El proceso será liderado por el Ministerio de Minas y Energía con la Bolsa Mercantil de Colombia como operador y contará con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hasta el 3 de febrero del 2026 el gobierno abrió el proyecto de resolución a comentarios. Y fue declarada improcedente una tutela que buscaba frenar la circulación de los coches eléctricos en Cartagena, esa que reemplazaba a los coches con caballos. Pues el juzgado 10º además negó las pretensiones de indemnización y compensaciones de los cocheros tradicionales. Dálida Orozco. Los coches eléctricos son una realidad que parece no tener vuelta atrás en Cartagena. En un nuevo fallo judicial a favor del distrito, el juzgado 12º penal declaró improcedente una acción de tutela que buscaba frenar la entrada en circulación de las carrozas eléctricas. El fallo señala que los accionantes, los cocheros tradicionales, cuentan con otros medios de defensa judicial y que no se demostró un perjuicio irremediable que obligara al juez de tutela a intervenir de manera urgente. Durante el proceso, la Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación argumentando falta de legitimación en la causa al considerar que la responsabilidad directa de la ejecución del proyecto recae exclusivamente en la alcaldía de Cartagena. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo fue vinculada formalmente a este proceso para vigilar que la transición no afecte el mínimo vital de las familias que dependen de esta actividad, asegurando que el paso del caballo al motor sea socialmente responsable. Y vamos ahora a Barranquilla porque la tregua entre los pepes y los costeños termina hoy en medio de un aumento de un 26% de los homicidios solo para este mes de enero, a pesar de que el gobierno nacional dice que mantiene abierto el proceso de paz con estas estructuras criminales. Vanessa Saldarriaga. Hoy 20 de enero vence la tregua que firmaron en agosto del año pasado Digno Palomino, cabecilla de los Pepes, y Jorge Eliezer Díaz Collazos alias Castor, cabecilla de los costeños, quienes buscan sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno para eventualmente acogerse a la llamada paz urbana. Pese a que el gobierno indica que avanzan en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación sociojurídica para definir una hoja de ruta concertada, expertos en seguridad como el profesor Luis Trejos advierten que el fin de la tregua deja un escenario de alta incertidumbre ante la falta de avances concretos en el proceso de diálogo. Podríamos quizás esperar una reactivación de la dinámica violenta que en la práctica ya se viene dando desde finales de diciembre. Al respecto llama la atención la proliferación en redes sociales de panfletos en los que se habla de una hora cero que está a punto de iniciar, con lo que se daría lugar a una ola de homicidios. Sin embargo, la policía advierte que estos serían falsos y que corresponden a información manipulada con el fin de generar pánico. La noticia internacional. En el mundo, la Unión Europea prometió una respuesta firme a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de la isla ártica. Trump ha reiterado su deseo de tomar el control de ese territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional y afirmando que, de no hacerlo él, la ocuparían Rusia o China. Para conseguirlo, amenazó con imponer aranceles a 8 países europeos, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, que expresaron su firme oposición a este plan expansionista. En su discurso durante el Foro Económico Mundial en Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una espiral descendente las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos a raíz de este asunto. Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data, dijo von der Leyen. El presidente francés, por su parte, Emmanuel Macron, dijo que Estados Unidos pretende subordinar a Europa, lo cual es inaceptable. And openly aim to weaken and subordinate Europe that are fundamentally unacceptable. Mientras que el presidente autonómico groenlandés Jens Frederik Nielsen no ve probable que Estados Unidos vaya a invadir la isla ártica, pero no descarta ningún escenario y por eso pidió estar preparados. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Kazajistán porque a esta hora finaliza el primer partido de la jornada 7 de la Champions League. El Brujas le gana 4-0 al Kairat en condición de visitante. Goles de Stankovic, Van Aket, Bermant y Mechel a las 12:45. En media hora exactamente inicia el partido entre el Bodo Glimt de Noruega y el Manchester City, que formará con Donnarumma, Lewis, Kuchanov, Alain Nuri, Reinders, Rodri, O'Reilly, Cherki, Foden y Haaland. Además, jugará hoy el Inter frente al Arsenal, Copenhague frente al Napoli, Olympiacos frente al Leverkusen, Real Madrid, Mónaco, Tottenham, Dortmund, Villarreal, Ajax y el partido que cuenta con un colombiano, Sporting de Lisboa, de Luis Javier Suárez frente al Paris Saint-Germain.
Las principales tendencias en redes sociales. Neil Felipe Cubides sigue siendo tendencia nacional. El hallazgo del cuerpo sin vida del profesor de la Universidad Externado ha conmocionado al país y a esta hora se adelanta la investigación de los hechos que llevaron a su muerte. La información revelada apuntaba hacia la modalidad de paseo millonario, pero esta mañana se conoció una nueva línea de investigación relacionada con el cargo que tenía Cubides como funcionario de la Procuraduría adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales encargada de procesos sensibles y por lo cual pudieron haber atentado contra la humanidad del profesor. Por otra parte, Noticias Caracol reveló que al menos 4 casos más estarían siendo analizados bajo esta misma modalidad. Esta y más noticias en blurradio.com. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 17 minutos, y les damos la bienvenida nuevamente a quienes se conectan con nosotros a la emisión central de Mañanas Blue, a quienes estaban en sus noticias en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Seguimos aquí a este mediodía, en donde pues tendremos como todas las tardes, el dato electoral, porque estamos en año de elecciones. Hoy tenemos un dato electoral interesante. También después hablaremos con un economista en Venezuela, porque son muchos cambios los que se han venido presentando después de que el 3 de enero se llevaran a Nicolás Maduro para los Estados Unidos y llegara Delcy Rodríguez como presidenta interina. ¿Cuáles son los cambios que han sucedido en Venezuela? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la gente? Vamos a hablar precisamente de eso. Pero primero vámonos con nuestro dato electoral y esa tercera consulta o posible consulta que se estaba gestando o que se estaba intentando gestar y si realmente va a ser verdad o no. Les tenemos los